donaire el poder estar hoy en este local del Casino Militar de Gran Vía de Madrid. Invitaros a participar activamente con la asociación a través de nuestra página web www.verdadhistórica.org, divulgando y apoyando las diferentes campañas. La última campaña que hemos tenido la semana pasada, hemos tenido 40.000 firmas. ¿Vale? Quiero resaltar esto. Todos os convido a que nos ayudéis y nos apoyéis. Si no nos unimos todos, los subvencionados de la memoria histórica van a reescribir y cambiar la historia de España y destruir todos los monumentos y vestigios que son parte de nuestro patrimonio cultural y artístico de todos los españoles. En la actualidad todavía quedan más de 2.000. Queremos desde la asociación y como reconocimiento entregar en este acto un trofeo original del primer servicio postal a José Enrique Bonilla Gómez por su buen trabajo y disposición en el desarrollo informático de nuestra página web. José, por favor. Gracias también a nuestros delegados que han venido de los diferentes puntos de España. Muchas gracias. Es el momento de actuar y decir no a la nueva ley de memoria democrática, por lo que os pido que en la medida de vuestras posibilidades colaboréis con nuestra causa. Frente a la memoria histórica se impondrá la verdad histórica. Y paso la palabra al moderador y tocayo Javier García Sá. Gracias. Gracias. Lo cierto es que ponerme a mí un micrófono delante es muy peligroso, porque me paso todo el día hablando y además veo que aquí hay muchas caras conocidas, muchos amigos y muchos oyentes que se despiertan conmigo tomando un café con Napal. Así que lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia aquí. Creo que es fundamental la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla que nadie ha querido dar, excepto la sociedad civil, y ahora pues algo también la política. Llevamos 40 años huérfanos y cabe preguntarse por qué hemos llegado hasta aquí, qué hemos hecho mal para que estos últimos 40 años asesinos, violadores, ladrones reescriban la historia y nos digan además cómo tenemos que pensar, porque estamos en esa situación. Se ha creado un Ministerio de la Verdad que nos dice a todos cómo tenemos que pensar, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que sentir, a quién tenemos que querer y a quién tenemos que odiar. Y a mí nadie me va a quitar mi capacidad de amar ni mi capacidad de odiar, porque está mal odiar, pero hay cosas que deben ser odiadas. Creo que los que estamos aquí entendéis el mensaje que quiero decir. Los malos, porque hay buenos y malos, no nos pueden decir, aquellos que defendemos la verdad histórica, qué fue de nuestra historia. Y sobre todo, que no nos puede decir esto son aquellos que no son ejemplo de nada, porque la ley de memoria histórica, entre otras cuestiones, lo que pretende es reescribir la historia para borrar las huellas de los crímenes que otros han cometido y que ahora nos achacan a aquellos que defendemos la verdad histórica. Por eso creo que es muy meritorio asociaciones como la que preside Javier Campal, donde está Juan Manuel González, que ha hecho un trabajo magnífico también, y todos vosotros. Fundamental el apoyar a este tipo de asociaciones. Algo está cambiando en la sociedad civil y también, por qué no decirlo, en la política española. Desde el momento que hay millones de personas que han puesto pie en pared y que no están dispuestos a aguantar que nos digan qué está bien, qué está mal, y además los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal son precisamente los malos. Porque hubo buenos y malos. Recuerdo, y esto es una
frase que digo muy a menudo, que a lo largo de nuestra historia, sobre todo en nuestra contienda civil, y no hemos venido aquí a hablar de nuestra guerra civil, pero conviene recordarlo, porque aquellos que la perdieron son los que nos están diciendo cómo fue. Y hubo dos bandos en nuestra contienda civil, y hubo gente buena en ambos bandos, pero solo uno tenía razón, y nos guste o no, ese bando fue el que ganó. Y lo demás es hacernos trampas al solitario, lo demás es autoengañarnos. Yo, si os parece, hoy nos acompañan buenos amigos, caras conocidas, que todos vosotros supongo sabéis quiénes son. Por un lado, vamos a dar la palabra a Guillermo Rocafort. Guillermo Rocafort es portavoz de la asociación, además de buen amigo. Es caballero legionario, escritor, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Lengua Inglesa, bueno, colaborador de distintos medios de comunicación. En Decisión Radio presenta La Pica en Flandes, o Una Pica en Flandes, que siempre lo decimos mal. Y yo creo que él nos va a hablar de qué es la asociación, los fines de la asociación y qué es lo que persigue la asociación y por qué se crea esta asociación. Así que, sin más, vamos a escuchar a Guillermo Rocafort, si os parece. Muchas gracias, Javier, por esta presentación. La verdad es que estoy muy satisfecho de estar esta vamos a decir, extraña tarde en Madrid. Llevamos estos días con este clima, pero realmente es muy emocionante ver cómo se ha suscitado una gran respuesta popular a este evento, que yo creo que va a marcar un antes y un después. Esta asociación surge en un momento especialmente importante, en el cual pues, ha habido grupos de resistencia con importantes victorias, pero el objetivo es dar un paso a la ofensiva judicial, a la ofensiva jurídica, por supuesto, y a la ofensiva social, ¿no? Llevamos, como bien ha dicho mi querido amigo José Luis, 40 y tantos años sufriendo todo tipo de ostracismos, de humillaciones, y viendo cómo, de alguna forma, digamos, parecía que estábamos en desbandada, en retirada, ¿no? Y pues han conseguido importantes victorias. Esta asociación ha conseguido yo creo que la más meritoria es haber parado las profanaciones que se iban a cometer en el Valle de los Caídos. Lo ha conseguido esta asociación, y además fue una noticia que además se comentó con toda normalidad en los platós de las televisiones generalistas más importantes, la Asociación de Reconciliación y Verdad Histórica. Es decir, es un hito. Es decir, lo que hay que evitar en este caso es la profanación del Valle de los Caídos, que la tenían perfectamente programada, y además es que les ha pillado de imprevisto. O sea, realmente están absolutamente descolocados. Por lo tanto, hay que reconocer sobre todo la labor de coordinación que ha tenido Javier Campal, nuestro presidente, para el cual pido un gran aplauso porque está trabajando muchísimo. Muchísimas gracias. Es importante reconocer la labor meritoria. Javier Campal es un gran coordinador, ha conseguido, digamos, unirnos a un grupo de personas pues, que estamos cada uno en nuestras asociaciones, y ha hecho esa labor de catalizador, ¿no? Hay también entre nosotros otra importante figura de lo que es esa lucha jurídica, que es Francisco Zaragoza. Francisco Zaragoza es el que ha ganado el primer pleito ya contra Largo Caballero, y pido un aplauso para él. Y como no, también tenemos con nosotros a don Arturo Armada. Arturo Armada, que ha venido con un grupo patriota de Tenerife, de las españolísimas Islas Canarias, y es el que está defendiendo el monumento de don Juan de Álava. Y también tenemos con nosotros a Linares, que se está haciendo loco, pero que le pido que se ponga de pie porque lleva la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Bien, seguro que
dejo muchas más personas en el tintero. Pido disculpas porque la verdad es que lo que me ha permitido y nos ha permitido en estos años de lucha a nivel de trinchera en la calle, sobre todo en Madrid, en la capital de España, es conocer a personas magníficas que están en esta cuestión, además de una forma desinteresada. Es decir, este movimiento ha surgido del desinterés de personas que tienen muchísima experiencia. Entre nosotros hay periodistas, hay abogados, hay procuradores, hay arquitectos como por ejemplo Ismael, hay gente capacitadísima y la verdad es que se nota un cambio de tendencia. Se nota un cambio de tendencia a la calle, a nivel de calle, la gente está harta. La gente ya con el tema de la memoria histórica no traga. La gente está hasta Bueno, entonces, a lo que voy. Los pleitos en Madrid, por ejemplo, además aquí muy cerquita, los pleitos en Plaza Castellano, en los juzgados de Gran Vía, realmente se han conseguido labores supermeritorias. Se ha conseguido la victoria en calles, Crucero Baleares, de aquí está con nosotros don Antonio Nadal, el mayor experto, que ha sido completamente laminado por defender la verdad, que es que el Crucero Baleares jamás bombardeó la desbandada. Esa es otra toma más, un fake de la izquierda, como otros tantos que al final se han convertido en mantras y que si no acabas de aceptarlo, pues eres, pues eso, una persona completamente fuera de juego, ¿no? Por lo tanto, esta asociación está haciendo una importante labor, sobre todo en la defensa de muchos de los monumentos que aún quedan, No solamente el Valle de los Caídos, que es el más paradigmático, sino también, por ejemplo, en la defensa que lo tenemos ahí, el Arco de la Victoria, que también se está cayendo, ¿no? Es decir, esta asociación surge con la finalidad de, básicamente, defender la historia de España. Nosotros, como bien ha dicho mi amigo José Luis, asumimos que hay una guerra civil, pero es una guerra que, de alguna forma, hay que superar esos enfrentamientos. La izquierda ha apostatado de su espíritu de reconciliación, ese que nos vendieron en la transición como aquellos que venían a hacer tabla rasa y todos juntos como hermanos, ¿no? Como canta la canción, nada más lejos de la realidad. La izquierda se dedica, junto con toda su cúpula batasuna y izquierdista, a laminarlo todo. Entonces, es muy importante, y nos va a hablar ahora Fernando Paz, el campo de la memoria histórica. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, y hay que reconocerlo desde hace ya 40 años, es adoctrinar a la juventud, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, y esta asociación está implicada en ello, en ese esfuerzo pedagógico de ver que solamente la reconciliación y la verdad va a permitir a España darle un horizonte de futuro. Y como somos patriotas, pues estamos en esa tarea. Llevamos y hemos llevado distintas asociaciones que hemos citado muchísimos pleitos, como digo, de forma desinteresada, y la verdad es que cuando uno hace bien las cosas, cuando las explica a los medios de comunicación, cuando se los explicamos a los jueces nos hacen caso y nos dan la razón. Y al final uno interioriza que efectivamente la verdad y la razón está de nuestro lado. Por lo tanto, no nos debemos de callar más, tenemos que ser cada uno de nosotros catalizadores. Tenemos que comprometernos. Aquí, por ejemplo, Álvaro Romero ha traído libros que son ideales para que cada uno de los que estamos aquí presentes, y sobre todo los jóvenes, se formen en lo que es la historia de España. Y cuando venga el debate, ya sea en ámbitos universitarios, en ámbitos políticos, en ámbitos familiares, tenemos que ser capaces, cada uno de nosotros, de exponer las razones que consideramos que son las que nos motivan. Porque es que si no, llevamos 40 años callándonos y al final nos han ido arrinconando hasta que nos hemos visto en la esquina, y unos cuatro como Campal y como Kiko, pues nos hemos reagrupado y hemos decidido pasar a la ofensiva. Es decir, esta asociación va bajo el espíritu de la reconciliación, pero como bien ha comentado Javier, con ese espíritu de ofensiva. Es decir, es que no vamos a pasar ni una. O sea, esto es una cosa que tiene que acabar. Esto tiene que ser un clamor popular. La gente tiene que estar harta, ¿sabe? Y la gente tiene que saber explicar las razones, Por lo tanto, yo estoy muy contento, desde luego, de estar aquí, de haberme dado la oportunidad los organizadores de esta asociación, y como portavoz yo estoy encantado siempre de participar en medios de comunicación, exponer las razones, y sobre todo también hay que dar ánimos. Hay que dar ánimos a Javier Campal, a Kiko, a todos los que estamos aquí, porque nosotros llevamos encima una pesada cruz. Llevamos años con un brutal desgaste, que la gente no se da cuenta, pero cuando tenemos que ir a juicios y tenemos que ir a pleitos y encima tenemos, digamos, obligaciones profesionales y familiares, estamos a veces caos, estamos groguis. Pero luego también hay otra cosa muy importante, que en el fondo nos gusta, ¿no, Javier? Nos gusta y nos motiva. Entonces queremos trasladarles a ustedes ese entusiasmo y sobre todo
que esta asociación sepa que todos y cada uno de las personas que están aquí presentes son el motor de esta asociación. Estamos en un momento importante, han surgido fuerzas políticas nuevas que lo están haciendo bien, que tienen, yo creo, en este campo la memoria histórica, las ideas bastante claras, y hay que darles un voto de confianza y, desde luego, nosotros nos coordinaremos, y esa es la filosofía, en esa tarea conjunta que yo creo que nos tiene que unir a todos de acabar con esta historia de la memoria histórica, es decir, tiene que haber, como dicen ellos, de tolerancia cero, no admitimos más divisiones, no admitimos más chiringuitos de memoria histórica, no admitimos más subvenciones, estamos hartos. A partir de ahora, el mensaje que tiene que recibir la sociedad española es que los tiempos han cambiado, la política ha pegado un viraje importante, yo creo que muy interesante, y desde luego hay que ser, en este sentido, absolutamente radicales, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, no puede haber convivencia ni tolerancia con estos grupos memorialistas que estamos viendo que de dónde vienen las sacadas del dinero. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención y cedo la palabra a Javier, el presidente de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora nos va a dirigir unas palabras, nos va a hablar Fernando Paz. Fernando Paz, historiador, profesor, escritor, especializado en historia contemporánea, ha escrito decenas de libros, muchos de ustedes le conocerán a través de medios de comunicación. Ahora está realizando un trabajo magnífico en 7NN. Tenemos una excusa para volver a encender la televisión. Esa televisión que estaba acumulando polvo, esa televisión donde teníamos el toro, la sevillana encima, algún que otro recuerdo, alguna que otra placa. Ahora ya tenemos un motivo para volver a encender la televisión y no es ni más ni menos que 7NN. Cuando digo que se está dando la batalla ideológica y cultural, se está dando también en los medios. Hay una ofensiva de nuevos medios. Podemos escuchar la radio y podemos ver la televisión. Sí, lo podemos hacer, siempre y cuando sepamos lo que tenemos que escuchar y lo que podamos ver. Bueno, Fernando nos va a hablar sobre la nueva ley de memoria histórica. Ustedes también saben que en el 2007 José Luis Rodríguez Zapatero hizo una ley de memoria histórica con el preámbulo de José María Aznar. Digo el preámbulo de José María Aznar porque en sede parlamentaria, creo que fue en el 2002, condenó el alzamiento del 18 de julio, concedió la nacionalidad española a asesinos que vinieron aquí a matar españoles, con lo cual se lo puso muy fácil a José Luis Rodríguez Zapatero. Luego vino Mariano Rajoy con nula intención de cumplir sus promesas. Tanto es así que es una línea roja que un grupo político le pida que derogue la ley de memoria histórica de un partido que fue fundado no por 1, ni 2, ni 3, sino hasta por 7 ministros de Franco. Bueno, pues para el Partido Popular es una línea roja el derogar la ley de memoria histórica. Se está preparando la nueva ley de memoria democrática y como en España somos tan grandes, tenemos 4 leyes, 20 presidentes, 20 gobiernos, tenemos también 20 leyes de memoria histórica en cada autonomía y, como no, en las 2 ciudades autónomas. Fernando Paz nos va a hablar de hacia dónde vamos con la nueva ley de memoria democrática, porque encima es curioso que lo llaman democrático. Nos dicen cómo tenemos que pensar y sentir y a todo esto lo llaman democracia. Por cierto, hoy el presidente Sánchez ha hecho un alegato al golpismo. Ha dicho que no va a permitir que gobierne una opción que decidan o voten libremente los españoles. Él o Europa no lo van a impedir. Y no solo lo ha dicho por España, lo ha dicho también por Francia y por Italia. Con lo cual estamos en una situación, me atrevería a decir, de no retorno, si no nos ponemos firmes, si no nos ponemos serios. Fernando, adelante. Bueno, después de tan entusiásticas presentaciones y palabras de Javier y Guillermo, a mí me toca la parte más plumbea del asunto, lo académico, digamos. Trataré de hacerlo lo menos pesado posible, pero no sé si Nunca es pesado, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los convocantes, a los organizadores. No repetiré la presentación de Guillermo, que pensaba hacer yo por mi cuenta, que se me ha adelantado, y daros sinceramente las gracias por lo que hacéis, porque cualquier cosa que se haga en este sentido es por restituir la verdad y la reconciliación, que debe ser el fin último
de la búsqueda de la verdad, verdaderamente que no se vuelva a repetir lo que se produjo hace 80 años, pero que no haya causas para que lo tengamos que repetir. Fundamentalmente se trata de eso. El problema está en que, de una forma cada vez más evidente, en nuestro mundo occidental tan ejemplar y en nuestro país vivimos en una situación que podemos denominar, sin exageración de ningún tipo, de tiranía. Una tiranía no tiene por qué ser formalmente una dictadura o el gobierno de una sola persona, puede ser de formas muy diversas, y la forma anónima no es precisamente la menos tiránica de todas, sino todo lo contrario. Digo esto a cuenta de que viniendo para acá me han mandado una noticia de estas que, en fin, me llegaron por WhatsApp, que dice que el ministro de Deportes británico va a exigir a Medvedev que reniegue de Putin para poder participar en Wimbledon. Antes lo intentaron con Djokovic, ya recuerdan ustedes, ¿verdad? Con las vacunas. ¿Alguien todavía creerá que no podía saberse? Pues naturalmente que sí. Cuando hicieron lo de Djokovic, esto estaba cantado. Todo lo que nos está pasando no ha sido más que un entrenamiento, eso que se llamaba hace 100 años gimnasia revolucionaria de lo que está por venir, que es ni más ni menos que la sumisión y algo muy parecido y muy semejante a la esclavitud. Alguien dirá que ¿qué tiene esto que ver con la memoria histórica? Pues todo, porque la memoria histórica es una de las patas, una de los eslabones de la cadena de la sumisión con la que nos están arrojando. Cuando uno aborda este tema de la memoria histórica, la verdad es que no sabe muy bien por dónde empezar, porque las aristas que tiene son, pues, no diré que infinitas, pero sí desde luego múltiples. Una de ellas, y la que a mí más me preocupa particularmente, que es el oscurecimiento de la verdad, tiene que ver con el concepto al que me refería yo antes de tiranía, de totalitarismo en definitiva, que consiste básicamente, es un vocablo que se usa enormemente y se utiliza de modo completamente impropio, que consiste básicamente en que lo privado, que lo personal también sea político. Eso es esencialmente lo que define el totalitarismo. Y eso es uno de los fines de la memoria histórica, como es uno de los fines de muchísimas otras cosas que nos están imponiendo. Hoy, verdaderamente, para poder participar de la esfera pública, tenemos que hacer una permanente profesión de fe ideológica y dogmática y aceptar los dogmas del sistema, porque si no eres eso que ahora se llama cancelado, que es una verdadera monstruosidad. No es un asunto menor el que nos encontremos en un tiempo en el cual la discrepancia, el debate y el disenso se han vuelto sencillamente por esta razón imposibles. No importa el tema siempre que éste importe. No importa el tema siempre que éste sea importante. Luego hay peleas de familia, hay algunas ligeras discrepancias, ¿no? Pero en los temas fundamentales hay que efectuar esa profesión de fe. Hay temas en los que no se puede discrepar públicamente, ni siquiera matizar. Lo que estamos viendo es una transformación de un gigantesco calado. Lo que estamos viviendo en nuestro mundo occidental, cuesta ya llamarlo occidental, aceptable aunque sea simplemente a título geográfico, es una visión permanentemente unilateral de las cosas. Esa transformación a la que yo me refería, de un enorme calado, como probablemente no se vivía desde hace muchos siglos. En nuestros días, aunque sigamos empleando las palabras que hemos empleado siempre, estas ya no significan lo mismo que antes. Se ha producido una perversión del lenguaje, que no olvidemos que es el arma de la inteligencia, pues no el pensamiento sin lenguaje, como los ingenieros sociales saben perfectamente. Y el dominio del lenguaje, el dominio de esa herramienta, es lo que asegura la hegemonía cultural del grupo dominante. Está claro que es un elemento coadyuvante de primer orden. En la célebre novela de George Orwell, 1984, acertó plenamente al hablar de la neolengua que ya estaba por entonces en práctica en la Unión Soviética, al considerar esa homogeneización a través del idioma como el vehículo clave en la interiorización de la sumisión personal al poder constituido. Porque los cambios históricos no han triunfado solo, y fundamentalmente como no han triunfado ha sido a través de maniobras políticas, sino básicamente porque se ha sido capaz antes de cambiar la percepción que se tiene de las cosas, la percepción colectiva y la percepción personal del pueblo al que se gobierna, ¿no?
En ese marco surge la expresión de la que venimos a hablar hoy, que es la de memoria histórica. La memoria histórica es una perífrasis de nuevo cuño para nombrar una cosa que no tiene nada que ver con la memoria y mucho menos que ver con la historia. Es una expresión de extrema corrección política que camufla una estafa intelectual de primer orden en la pretensión de que está evitando, digamos, los partidismos formales, ¿no? Revela el propósito último de sus mentores, la conformación de una verdad oficial que sustituya, que reemplace al conocimiento histórico. En realidad, el intento de la izquierda de controlar la producción cultural es algo sobre lo que tendríamos que estar avisados desde hace mucho tiempo. Nadie podrá, digo yo, llamarse a engaño ya a estas alturas. Con esto ha sucedido, con el tema de la memoria histórica, ha sucedido lo mismo que con el asunto de los separatismos en España, con las concesiones del Estado a los separatismos. Hay quien supuso ilusoriamente que una política de concesiones les aplacaría. Ha resultado ser todo lo contrario, como sabemos. De la misma forma, la abrogación de la versión de la Guerra Civil y de la Segunda República, que condenaba taxativamente a esta en función del desastre histórico que supuso, porque la Segunda República fue un desastre histórico, les pareció a muchos la mejor medicina para contrarrestar los intentos revisionistas, en su momento, de los perdedores, e incluso se tendieron puentes que partían de la ruptura del propio paradigma, sacrificando muchas de las más arraigadas convicciones en aras de un fin más alto, como era el de la reconciliación propuesta. No olvidemos que ya el Partido Comunista, en 1956, lanza el eslogan de la reconciliación nacional, que a poco que se rascara tenía bastante poco que ver, en realidad, con lo que era una reconciliación y mucho menos que ver con lo que hoy, desde luego, propone. Está claro que el progresismo utilizaba y sigue utilizando la reconciliación como un punto de partida y no como una estación de llegada. La reconciliación no era un fin en sí mismo, sino que era el apeadero de tránsito hacia el destino final, que no era otra sino la más vil de las venganzas. Lo que hay detrás de la memoria histórica en realidad es un anhelo de revancha, una inconformidad profunda que se manifiesta en la tozudez de no aceptar el resultado de la historia tal y como acaeció. Una guerra que se perdió hace 7 décadas, pero que, asentada en el indiscutible principio de la superioridad moral del propio bando, sobre el contrario, lleva a la conclusión de que hay que ratificar lo sucedido en los rectificar lo sucedido en los términos en los que esto sea posible. Claro, ya no pueden volver a cruzar el Ebro, pero sí pueden volver la historia irreconocible hasta el punto de que nos pueden hacer creer que las cosas fueron de un modo diferente a como en realidad fueron. Naturalmente, el odiado enemigo queda estigmatizado en su más elemental, en su misma denominación. Franquistas, fascistas, sublevados, golpistas, rebeldes. Naturalmente, todo esto, la mera invocación de estos términos, en el contexto de una sociedad democrática para la cual es esencial la execración del formalismo electoral, es decir, la elevación a categoría de intocable, hasta lo que nos ha contado Javier hoy, que nos promete el presidente de gobierno que si determinadas fuerzas políticas ganan en las elecciones, no va a ser aceptado este resultado. Pero hasta hoy teníamos entendido que era lo contrario. En fin, esa mera enunciación del enemigo pues les hace simplemente repulsivos. La realidad es que el bando que ganó la guerra civil jamás se denominó a sí mismo ni fascista, ni franquista, ni nada que se le parezca. Se denominó nacional. Y como tal, también fue denominado, incluso en los meses finales de la guerra y después de la propia guerra civil, por los derrotados. Fue un bando que era nacional porque quiso ser nacional y porque era verdaderamente nacional. En cambio, el otro bando, que se autodenominaba republicano, ofrece muchas más dificultades a la hora de ser denominado de esta manera. Bien, pues porque prácticamente nadie de entre quienes componían las tropas que combatieron durante la Guerra Civil Española se denominaba republicano, o muy pocos de ellos lo hacían. La mayor parte se reconocían como anarquistas, comunistas, socialistas o, en fin, nacionalistas del más diverso pelaje. Pero este tipo de denominaciones, naturalmente, tiene una función exorcizadora que comienza por satanizar al enemigo,
quien termina por convertirse en una especie de mal difuso e innombrable. No habrá, en consecuencia, ningún tipo de inmundicia que no se pueda decir acerca de ellos. Las mayores de las barbaridades que quepa imaginar se han dicho sobre los que formaron parte del bando nacional y, naturalmente, sobre todo ellos, la figura de Francisco Franco. La condena de quienes formaron en el pasado contra ellos, naturalmente, lo que supone es automáticamente su elevación, su propia elevación a los altares. Lo más curioso de este asunto es que ellos lo hacen desde la envoltura en la bandera de un legalismo que resulta difícilmente creíble en la pluma de quienes en tantas ocasiones manifiestan no ya un desprecio olímpico por esa misma legalidad, sino que saludan entusiasmados muchos de los numerosos asaltos que los suyos han perpetrado contra la legalidad a lo largo y ancho de los meridianos y paralelos del globo terráqueo. Y que hicieron lo propio y que presumieron de esa falta de respeto a la legalidad cuando las tentativas revolucionarias las perpetraban ellos, incluso en su momento, exaltando sus acciones subversivas en lo que tenían precisamente, como digo, de conculcación de la legalidad vigente. Basta recordar cómo durante la Segunda República se dedicaron plazas, calles, centros públicos de todo tipo, hospitales, colegios, a los golpistas que lo eran de Jaca de diciembre de 1930, que recibieron la consideración incluso públicamente de mártires de la República. Eran militares golpistas, condiciones ambas que no retrotrajeron a la República de su más alto reconocimiento. No hay ni que decir al respecto de lo que sucedió en octubre de 1934, algo que elaboraron ellos como timbre de gloria de su tentativa revolucionaria, con un escasísimo, habrá que reconocerlo, respeto de la legalidad vigente entonces, algo que llevó a un insigne republicano como Salvador de Madariaga a decir aquello de que tras la revolución de tras la sublevación de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar el alzamiento de 1936. O dicho de otra manera, apenas les pudieron decir otra cosa, sino que vosotros habéis triunfado donde nosotros fracasamos. Pero digamos que la valoración moral en cuanto y en lo que tiene de respeto de la legalidad podría ser visto de una manera semejante. Naturalmente que no, porque quienes se sublevan contra el gobierno en 1936 lo hacen contra una legalidad que estaba liquidada. Empecemos por reconocer esto, además de que era una legalidad ilegítima, puesto que había nacido de un pucherazo electoral como hoy es ampliamente conocido. Pero si queremos ponernos estupendos y decir que en los dos casos se produjo una revolución o una sublevación, admitámoslo y digamos que la del 34 le ha restado, como digo, como decía Madariaga, toda sombra de autoridad moral para condenar ningún otro golpe de absolutamente nadie. La memoria histórica, además, ha terminado convirtiéndose en un descarado negocio absolutamente desvergonzado del que han vivido un montón de gente, pero que sobre todo ha legitimado otros intereses de tipo ideológico y, como digo, colateralmente también económicos. Esto, desde luego, no es una consecuencia imprevista de la ley. Es decir, nadie puede alegar que la ley perseguía los más altos intereses, pero que alguien se ha aprovechado de ella, porque esto estaba previsto en la propia ley desde el principio y, por tanto, el legislador era perfectamente conocedor de lo que perpetraba. Como ha dicho el escritor izquierdista Javier Cercas, leo literalmente, con la industria de la memoria sucedieron dos cosas. Por un lado, el chantaje del testigo. Hemos aceptado que el testigo tiene la verdad y eso supone una especie de rendición incondicional. El testigo no entiende nada de lo que sucede muchas veces, pero nosotros, dice Cercas, lo hemos sacralizado. Y por otro lado, y este aspecto me parece particularmente importante, se ha producido la conversión de las víctimas en héroes. Eso es una perversión, dice Javier Cercas. Todo lo cual es cierto. Lo fundamental en este asunto, ya sabemos muchas cosas, sobre todo el historiador conoce el valor que puede tener el testimonio. Sabemos que los testimonios tienen un valor relativo, sabemos que la historia oral, sabemos que los recuerdos, que es en lo que se fundamenta la memoria histórica, tienen un valor muy, muy relativo. Casi todos, ojalá fuéramos todos los que estamos aquí, recordamos aquello de Órgiva, ¿verdad? Aquello que publicó el diario El País en primera plana, con el descubrimiento de una inmensa fosa común en la provincia de Granada, que como digo dio en titulares,
y que revelaba la existencia de un crimen masivo y brutal por parte de los nacionales en las personas de los afectos al Frente Popular en la provincia de Granada, en la localidad de Órgiva. Un par de días después de esta denuncia escandalizada del otrora Diario Independiente de la Mañana, lo único que era verdad es que era de la mañana, 2 días después, no en la página 1, sino en 35 páginas más allá, es un decir, no pretendo ser exacto en esta descripción, ese diario daba la noticia de que en realidad los restos de esos cientos de personas fusiladas se correspondían con cabras, con ovejas, con animales domésticos. Sin embargo, en el artículo de País, recogía los testimonios de algunos ancianos, por entonces, ya entonces que habían sido jóvenes naturalmente en 1936, y que recordaban cómo a la localidad de Órgiva habían llegado en camiones los falangistas con sus respectivas camisas azules para coger a los rojos del pueblo y fusilarlos. Y les aseguro que no faltaron testigos. Ese es el valor del testigo. ¿Bien? Peor todavía es esa conversión de las víctimas en héroes. El problema está en que los Javier Cercas han contribuido enormemente a que las cosas hayan llegado hasta este punto. Han terminado convirtiendo la historia en un cómic o en la excusa para un bestseller y, en definitiva, en el recurrente guión de una generación cada día más ignorante. Pero estábamos diciendo que la memoria histórica era un concepto y un instrumento totalitario, que era un término del que se usa y abusa con generosidad y que poco tiene que ver con la mayoría de las cuestiones a las que se aplica. Sin embargo, tiene que ver mucho, el término totalitario, con la ley de memoria histórica, porque una de su fundamental característica es aquello que se decía en la Unión Soviética cuando iban desapareciendo personajes a los que se borraba de las fotos y se sustituía por otros. El que lo pagó en mayor medida fue Trotsky, ¿verdad? Pero hubo otros, como Buyarin, que también desaparecían, y había que enmendarlo en las bibliotecas de la Unión Soviética. Iban hoja por hoja enmendando aquellos errores y tachando y borrando a los personajes que desaparecían, hasta tal punto que se hizo fama en la URSS aquel chascarrillo que decía: nadie sabe el pasado que nos espera. Y en España está empezando, bueno, hace tiempo que sucede lo mismo, ¿no? Y ese es un inmiscuirse en cuestiones personales, en creencias, porque eso es lo específicamente totalitario, cuando lo personal, lo privado también es político. Un parlamento no puede decidir qué es verdad y qué no es verdad. Un parlamento no puede decidir cómo fue la historia. Los políticos no pueden decidir esto. Los políticos que padecemos y cuyo nivel todos conocemos no tienen ni la más mínima capacidad para determinar cómo ha sido la historia de España, qué debemos creer y qué no debemos creer. No se puede hacer oficial una creencia o una interpretación. Eso es una monstruosidad. La historia, por supuesto, debe ser objeto de debate entre historiadores e intelectuales, entre aficionados a la misma, pero no entre políticos. La cuestión no es que no se pueda, por tanto, debatir la historia, sino al contrario. De hecho, a lo que da lugar la ley de memoria histórica es a que no se pueda debatir la historia. La historia se puede, por tanto, debatir, se debe cuestionar y se debe revisar. Ya saben ustedes que ahora está muy de moda todo eso de acusar de revisionista al que se sale del carril, o de negacionista, todavía peor, porque esto ya es aplicable a cualquier cosa. Puede ser negacionista a las vacunas, a la guerra de Ucrania o al cambio climático que se nos viene encima. Todo es negacionismo, todo el que no esté de acuerdo con la línea oficial es negacionista. Y el problema está en que de lo que se trata no es un problema histórico, es un problema ideológico. Por eso se ha hecho descender el debate de su ámbito intelectual a la arena política, porque es justamente lo que se pretende y con toda intuición. Fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por obtener réditos electorales. Realmente la cosa es tan miserable como eso, es decir, por ganar unas elecciones. Porque la izquierda sabe que cuando el debate político se desplaza
de las realidades concretas políticas, valga entender a fecha de hoy, 16 de marzo de 2022, el precio de la gasolina. Por ejemplo, cuando el debate se desplaza de ahí a lo ideológico, lo tienen ganado. Porque que suba el precio de la gasolina o que el gobierno pueda tener una serie de responsabilidades al respecto no es más que una circunstancia adversa dentro del camino hacia el bien, el progreso y la corrección a donde nos lleva el gobierno, un gobierno progresista. Y por tanto no es más que una piedra en el camino. Eso es lo que hace que agiten los temas ideológicos, porque saben que nos conduce a un debate que tienen ganado. Y lo que habría que ver es por qué lo tienen ganado. Apelar a ese tipo de cuestiones produce una movilización en la izquierda. Es trasladar el debate político de los hechos a la ideología, de la realidad a lo simbólico. Y como han dominado el mundo de lo simbólico a través de los conceptos y del lenguaje, siempre ganarán, salvo que verdaderamente se dé eso que se llama el debate de las ideas. Expresión que a mí me gusta demasiado, pero que nos entendemos todos. En segundo lugar, la memoria histórica sirve para asentar el discurso dominante, es una justificación histórica del mismo poder a través del que alcanzar la hegemonía cultural en el seno de la sociedad a fin de construir el marco en el que se interpretan los hechos. Miren, recordemos que don Federico Nietzsche, alguien igual ha pensado que me iba a referir a otro Federico, don Federico Nietzsche, que tiene mucha más talla, decía que no hay hechos, sino interpretaciones. Y en un sentido, o en el sentido de lo que nos ha traído hasta aquí, tenía razón. Los datos no tienen demasiados sentidos en sí mismos si se refieren a un contexto determinado. El dominio de ese contexto es lo que le da sentido a los datos y es lo que me permite interpretarlos y reinterpretarlos. Corre por ahí una malhadada frase casi en forma de proverbio que dice dato mata relato, y es una de las cosas más tontas que he oído en mi vida, además de ser un pésimo ritmo, pero es una cosa que básicamente es mentira. Cuando uno determina el contexto es cuando se puede permitir esa interpretación de los datos. Así, una vez resuelto quiénes son los buenos, quiénes son los malos, pues puedo convertir a unos conservadores, por ejemplo, a unos monárquicos, en fascistas, o a un levantamiento popular en un golpe de Estado, que siempre pues, queda mejor, ¿no?, para impugnarlos. O aquello que más me interese en cada momento. Por lo tanto, en el caso de la memoria histórica, como en el caso del nacionalismo, decíamos antes, sucede lo mismo, resulta esencial mantener viva la llama de la reivindicación. La memoria histórica, como las reivindicaciones nacionalistas, no termina nunca. Es una reivindicación permanente. Alguien decía hace no demasiado, alguien hablaba de hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos porque una vez que saquen a Franco ya no van a seguir adelante. Porque lo que quieren es que ellos, claro, sienten el agravio de que Franco esté allí, lo que quieren realmente es que, bueno, salga el dictador y una vez que lo saquemos de allí, bueno, pues ya se lo hemos concedido y se acabó. Evidentemente no. Evidentemente se está alimentando el monstruo. Se sienten más fuertes. La generosidad la interpretan como debilidad. Si es que generosidad fuera, que no otra cosa mucho más fea, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Cuando saquen a Franco, sacarán a José Antonio. Y cuando saquen a José Antonio, sacarán a los que les interese a ellos por las razones que todos sabemos cuáles son. Y cuando consigan eso, desacralizarán el Valle de los Caídos. Y cuando lo saquen, lo harán un centro de la memoria histórica y le darán absolutamente toda la vuelta y dirán que allí murieron 800.000 millones de no sé qué, construyendo el hipogeo del dictador. Y así sucesivamente. Cualquiera que sepa un poquito de deporte sabe que cuanto más, si no quieres que te metan un gol, lo mejor que puedes hacer es defenderlo más lejos de la portería. Si te encierran, te la clavan. Por eso, toda concesión, como decía, no es sino alimentar a la bestia orwelliana. Al principio, las reivindicaciones se presentaban, claro, como no, en el terreno de lo razonable. Porque estas cosas siempre empiezan en el terreno de lo razonable. Y siempre bajo la bandera del victimismo. Porque la de las víctimas es una causa que siempre es acogida con universal simpatía. La víctima siempre es simpática, pero hoy ha sido elevada a la categoría de intocable.
Una víctima es intocable por el hecho de ser víctima. Naturalmente, cuidado, porque la víctima, para serlo, primero tiene que pertenecer a un colectivo victimizado. No cualquiera vale para víctima. Un cura asesinado en agosto de 1936 más o menos se lo merecía. Bueno, puede ser un exceso. Esto ahora me lo coge La Sexta y me dice que yo he dicho que no lo puedo. Pero no, que esto es lo que dicen ellos. ¿Vale? Entonces, la victimización tiene que formar parte de es un proceso y tienes que formar parte de un colectivo victimizado previamente, como digo. ¿Vale? Los sacerdotes pertenecían a una casta que estaba oprimiendo al pueblo y que contribuía a la ignorancia y al analfabetismo del pueblo. Que la realidad sea otra no importa. Eso es lo de menos. El relato es el que es, ¿no? Nuestro mundo, además nuestra sociedad occidental fundamentalmente, y admítase que en estos momentos está en una fase un tanto enfermiza por ser benévolo, nuestra sociedad, decía, está embriagada de emotividad y de sentimentalismo. Nuestra sociedad infantilizada ya no quiere santos ni héroes, quiere víctimas. Nuestra sociedad adora a las víctimas, aunque como digo, solo a determinadas víctimas. Y para pertenecer a esos colectivos victimizados hay que hacer previamente un trabajo de afirmación cultural. Hay que construir un marco ideológico previo explicativo, porque si no, no vales para víctima. Hay que señalar con claridad quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuál es la causa justa y cuál no lo es. Y en la construcción de ese marco, naturalmente, se produce una transformación de la realidad histórica, porque ellos sí han construido el marco que les interesa. La transformación, hasta el punto de convertir en grotesca la historia, naturalmente a ellos no les preocupa absolutamente nada, a los ingenieros sociales. La verdad histórica no importa nada, puesto que para empezar, naturalmente que ellos saben que mienten, por lo menos los maestros. Los discípulos, los que ponen el cazo, probablemente no tengan ningún interés en saber si es verdad o es mentira. Son indiferentes a la verdad. Pero los que pergeñan todo esto, naturalmente, que en muchos casos saben que están mintiendo. Lo que para nosotros sería mentir. Tenemos que entender que para ellos no es mentir. Porque la verdad en sí no importa nada. No entienden que exista una verdad como tal y tampoco una historia como tal, sino tan solo, como decíamos antes, existen interpretaciones. Y los hechos tienen sentido en función de las interpretaciones. La historia para ellos no es un objeto de estudio o un saber. La historia para ellos es un arma de combate. Y lo que les interesa, lo toman, lo subrayan, lo enfatizan, y lo que no, lo ocultan y lo entierran. Y yo he sido testigo, cuando empezaba toda esta historia, allá por el año 2001, yo he sido testigo de cómo nacían estas asociaciones por la memoria histórica y cómo, después de una clase de doctorado, hablando con una persona, partía clase conmigo, me comentaba cómo había estado escarbando, porque más que excavar, lo que quiere era escarbando en una localidad de la provincia de Badajoz, donde había encontrado media docena de cadáveres. Y cuando yo le dije que, bueno, qué suerte habéis tenido, que lo habéis encontrado así de primeras, él me contestó una cosa muy parecida a quita, qué suerte ni qué narices. Empezamos a escarbar allí, salieron escapularios, un yugo y unas flechas. Y le dije, coño, ¿y qué hicisteis? Me dijo, joder, taparlo. Esa es la reconciliación que pretenden y esa es la memoria que pretenden. No creen en la verdad. La historia para ellos es un arma de combate. La historia, el saber, el intelecto, la filosofía, las ideas, son armas de combate. No tienen ningún otro interés. Por tanto, lo que para muchos podría llamarse una evidente, podría pensar que estamos ante una evidente ausencia de adecuación a los hechos, al respecto de la memoria histórica, para ellos carece de significado alguno. Lo esencial es que cumple su fin, el de imponer una determinada visión del pasado. Lo verdaderamente relevante de esto, el tema central de esta cuestión, es la verdad, es el tema de la verdad moral.
entendiendo por tal la afirmación de una serie de principios ideológicos y su imposición en forma de cosmovisión única al conjunto de la sociedad. Todo lo demás ha de plegarse a la verdad moral. La historia, como la ciencia en otros terrenos, es solo un saber auxiliar. Allá donde los hechos ratifiquen esa verdad moral, los hechos se aceptan. Allá donde no lo hagan, sencillamente se ignoran, si es que no pueden tergiversarse o, en último término, prohibirse. Esto al respecto de la memoria histórica, pero lo vemos al respecto de muchísimas otras cosas. Por eso os hablaba al principio de la cuestión de la que os hablaba, del tenista Medvedev, del tenista ruso, porque todo esto está absolutamente relacionado. Como les importa tres narices la ciencia, cuando hablamos, por ejemplo, de ideología de género. Cuando alguien, a despecho de su carga cromosómica, de su anatomía, de su genitalidad o de su cerebro, puede considerar que, habiendo nacido varón, resulta que es una mujer o al contrario. Ahí, ¿me decís qué papel juega la ciencia? Absolutamente ninguno. El de comparsa, el de auxiliar. Si la ciencia les sirve, se apoyan en ella. Y si no, la entierran. Literalmente la entierran. No les importa nada, ni la ciencia, ni la historia, ni ningún saber. Solo son armas de combate. La tergiversación histórica es compleja. Y así la ley de memoria histórica se retrotrae, habéis de saberlo, hasta el 18 de julio de 1936, y ni un solo día antes. Todo lo que pasó antes no cuenta, de manera que el 18 de julio de 1936 sencillamente carece de sentido. Y podemos dar, en consecuencia, la explicación que queramos. Unos tipos fascistas y malísimos se levantaron un día, se sublevaron porque al parecer lo decidieron, no se sabe muy bien por qué, porque no conocemos los antecedentes. Y los antecedentes son sus rebeliones, sus sublevaciones. Y los antecedentes es el rapto de la democracia que tuvo lugar durante la Segunda República. Y sus antecedentes es que hicieron absolutamente inviable la convivencia durante la Segunda República. Y los antecedentes son que adulteraron unas elecciones generales que habían perdido el 16 de febrero de 1936. Y sus antecedentes son que fueron ellos quienes armaron milicias y quienes asesinaron a los del bando contrario y quienes terminaron incluso en esa orgía de sangre asesinándose entre sí. Esos son los antecedentes, de los que no quieren saber. Mirad, la historia de la Segunda República conoció un número mayor de sublevaciones contra el régimen establecido que ninguna otra forma de gobierno en España, salvo el de Isabel II, y que no eran sublevaciones del mismo tipo, que eran rebeliones, la mayor parte de las veces, puramente palaciegas para cambiar de gobierno. Por cierto, donde los militares eran utilizados por los políticos para dar esos golpes. Golpes que solían dar, por cierto, lo que era la izquierda de entonces, los progresistas. Porque a doña Isabel II le gustaban más los moderados. En política. Bueno, no es un currículum muy brillante, la verdad, el de la Segunda República, ¿no? Podemos empezar con las tres rebeliones de las tres revoluciones anarcosindicalistas, la revolución del conjunto de la izquierda en 1934, que es muy curiosa, porque es verdad que hay un golpe en agosto del 32 de la derecha, un golpe absolutamente minoritario, un golpe prácticamente ridículo en Madrid y en Sevilla, que dio Sanjurjo, y al que no se sumó prácticamente nadie. Mientras que al golpe del 34 se sumó toda la izquierda. Ese era el respeto por la legalidad que tenía. Lo esencial, evidentemente, no es el recuento de las tentativas de unos y otros. Lo básico, lo que no puede hurtarse a la historia, es el carácter cualitativo, como digo, de las distintas sublevaciones. Y no se trata de eso tan manido de que todos los radicalismos se levantaron contra los sucesivos gobiernos republicanos constituidos, aunque esto sea ya de por sí bastante representativo de, en fin, la bienaventuranza de aquella época, lo venturosa que era la Segunda República, ¿no?
donde la Constitución estuvo prácticamente todos los días suspendida de agosto del 33 hasta julio del 36, durante 3 años. No hubo de facto Constitución, donde el gobierno podía actuar al margen de la Constitución y podía encarcelar a la gente de forma arbitraria, donde la ficha de José Antonio Primo de Rivera, la ficha policial, figuraba como detenido por fascista. Dígame qué categoría jurídica es la de fascista. Bueno, pues así figuraba la detención de José Antonio Primo de Rivera, por ponerles un ejemplo. ¿Cómo no llegaría a ser la Segunda República, los gobiernos, el gobierno del Frente Popular, cómo no llegaría a ser que incluso algo tan temeroso, tan miedoso, tan medroso como la derecha española terminó sublevándose? Hicieron todo lo posible por provocar una rebelión, hicieron todo lo posible por tener una guerra civil, la tuvieron y la perdieron. Quiero recordar aquí que la organización más violenta, más agresiva, más revolucionaria, a la que se ha tildado de banda de pistoleros, que era Falange Española, soportó 11 asesinatos antes de dar una sola represalia mortal. Y la dio no porque fuera la 11ª, sino porque se perpetró en la persona de un chico, Juan Cuellar, de 18 años, al que dejaron absolutamente irreconocible de una manera que el término barbarie describe insuficientemente. Con ser mala, la ley de memoria histórica, vigente hasta ahora, podía llegar a ser peor. Y en eso es en lo que están ahora mismo, en hacerla peor. Porque lo que se prepara, y ya voy terminando, aunque en este momento esté políticamente detenido, lo que se prepara es apenas concebible. Se trata de una ley que requiere de una, y esto hay que reconocerlo, de una notable capacidad de perversión moral e intelectual. Una perversión que en el nombre del pluralismo, porque la ley lo recoge, pretende imponer una versión unilateral de la historia, que en el nombre de la reconciliación persigue implacablemente a unos y colma de honores a los otros. Es una ley radicalmente contraria a la humanidad y a la libertad, que prevé, y no es ninguna exageración por mi parte, la quema de libros y la destrucción de cualesquiera materiales que contradigan los falaces supuestos en los que se basa. Es una ley que pretende borrar el rastro de sus crímenes, que pretende borrar la historia como ha sido conocida hasta. Literalmente, en el proyecto de ley se decía que el juez o tribunal acordará la destrucción, repito que leo literalmente, acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte. Una ley que prevé el encarcelamiento y multa de todo aquel que se oponga a la doctrina en ella expresada, que priva de su condición docente a los profesores que no acaten el último de los extremos de la ley, no recatándose siquiera en hablar de, leo literalmente, proporcionar a los docentes las herramientas conceptuales adecuadas. Muchas gracias. Lo que significa adoctrinarles. Al tiempo que, vuelvo a lo literal, serán ilegales las asociaciones que hagan apología del franquismo. ¿Qué es la apología del franquismo? Primero, ¿por qué no se puede hacer apología del franquismo? En primer lugar, ¿por qué alguien no puede creer que Franco fue un magnífico gobernante que dio a España 40 años de paz y bajo el que se produjo un progreso como jamás en la época contemporánea en la historia de España? ¿Por qué no se puede creer eso? Me pregunto, porque hay gente que vota a Sánchez. Pues no se podrá decir, supongo, aunque está redactado de una manera deliberadamente ambigua, no se podrá decir que el crecimiento español durante los años 60 fue el mayor de su historia, que España era el segundo país en crecimiento del mundo, que España era el primer país en crecimiento industrial del mundo, que España vivió la mayor transformación de su historia. Júzguese como se quiera, pero la mayor transformación de su historia. Que la tan cacareada transición
fue posible precisamente porque el franquismo la había realizado en todos los terrenos y que lo único que hizo la transición a partir de la muerte de quien fuera caudillo de España fue implementar políticamente las medidas que en los terrenos cultural, económico, social ya habían tenido lugar. Que esa asimilación de España a Europa se había producido, algo que no vivíamos desde la época de Carlos III, que había fracasado durante todo el siglo XIX, mientras los intentos liberales de procurar una industrialización a partir del sector privado fracasaba y a través de una acción determinada por el poder político con plena conciencia. Bueno, decir esto, que es una realidad de lo que sucedió, supongo que es apología del franquismo. El funcionario que vote contra la aplicación de un supuesto contemplado en la ley y por ello resulte en el bloqueo, es decir, cuando en un ayuntamiento un concejal se oponga en una votación, su voto sea decisivo para que no se aplique algún artículo de esa ley, fíjense lo que os estoy diciendo, será objeto de pena de prisión de 1 año y 6 meses a 4 años. Y de multa de 12 a 24 meses y con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Nadie podrá oponerse a la ley en ninguna de sus formas ni a su aplicación en cualquiera de sus modos. Aquí no hay insumisión ni objeción de conciencia posible. Los incumplimientos graves tendrán además multas añadidas de 10.000 euros y no se podrá exhibir ningún elemento contrario a la memoria histórica, interprétese esto como se quiera. Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo serán inhabilitados especialmente para cualquier profesión u oficio que tenga que ver con la educación en el ámbito docente, como digo, deportivo o de tiempo libre. O sea, no podrá ser ni monitor de los Boy Scouts porque dijo un día que Franco era un tío con 2 cojones. Pongamos por caso. Una ley que establece hasta extremos inconcebibles los límites de las creencias que impiden la investigación. Claro, si tú estás investigando y te encuentras con un documento que avala cualquier cosa, yo he tenido la suerte de escribir un libro donde creo demostrar cumplidamente que Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial porque tuvo la voluntad de no hacerlo, no porque Hitler no le dejara, porque aquí ya hemos llegado al punto en que hay que creerse que Franco estaba como loco por entrar en la guerra y que Hitler le decía que no vas a entrar. Claro, esta es la doctrina oficial hoy día. Bueno, pues si a partir de la documentación existente resulta que llegas a una conclusión abrumadoramente contraria, no lo puedes decir. Luego, evidentemente, no hay derecho a la investigación. Una ley que rehuye la búsqueda de la verdad y que se empecina además en dividir a los españoles en medio de hipócritas proclamas lacrimógenas acerca de la restitución de los males causados hace 80 años. Es increíble porque la ley se queja de la existencia de la imposición de condenas impuestas durante el franquismo por motivos ideológicos, que es exactamente lo mismo que ella impone. En fin, por lo demás, las víctimas que nadie diga que existan, son utilizadas con una desvergüenza apenas disimulada. Al mismo tiempo que sucede todo esto, la ley insta a que se pongan placas en los lugares de la memoria, porque hay que terminar con el silenciamiento de los vencidos. Esas placas tienen que estar dedicadas a quienes, leo, literalmente comprometieron su vida en favor de la democracia y la libertad. La pasionaria, sin ir más lejos. A quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Por ejemplo, los miembros de los Grapo. Pobrecitos ellos. Habla de protección de las víctimas, pero solo se refiere a las víctimas de un bando, porque hemos hablado antes en qué consiste esa victimización. Prevé la exhumación forzosa de todas las víctimas con independencia del suelo en que se encuentren, citando expresamente en la ley, Pablo, el suelo religioso. Y eso ya sabemos por dónde va. Las víctimas son aquellas que hayan luchado por los derechos y libertades del pueblo español, que es, por lo visto, por lo que luchaba el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español bolchevizado y la CNT.
fallo. Se declaran nulas todas las sanciones y condenas de quienes lucharon por la democracia, el régimen anterior republicano, o bien pudieran acogerse a la actual legalidad constitucional. Se establece una comisión de la verdad conformada por profesionales de distintas disciplinas, como juristas, historiadores, psicólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia de género, esto que no falte, defensores de derechos humanos y miembros de grupos memorialistas, entre otros, que cuenten con una amplia trayectoria personal y reconocido prestigio, hecho a faltar aquí el ecologismo. Los comisionados habrán de cumplir, atención, con la cuota paritaria. Y propone la ley incluso saltarse en determinados supuestos, con la excusa de la reparación a la víctima, la ley de amnistía de 1976-77. Esa ley que impulsaron ellos y que aprobaron fundamentalmente ellos y que aceptó la derecha en 1977, que les exoneraba a ellos. Naturalmente el objetivo es acabar con el Valle de los Caídos en nombre del pluralismo, la reconciliación, la paz y la democracia. Se crearán un sinfín de organismos que vigilen, como por ejemplo el Consejo de la Memoria y el Centro Documental de Memoria Histórica, que estarán encargados de vigilar que nadie se mueva un milímetro de la aplicación de la ley. En fin, ya termino simplemente diciendo que esta ley es la consecuencia de las actuaciones de la izquierda española y de las omisiones cómplices de la derecha española. Porque esta inicua ley que nos aguarda ha sido posible, como siempre sucede en estos casos, por una mezcla de maldad y de cobardía. Ya sabemos quién aporta cada uno de los ingredientes. Maldad y cobardía, acción y omisión de todos, o casi todos, los españoles, desde el primero hasta el último. Pues porque al fin, como escribió Edmund Burke, para que triunfe el mal, basta con que los buenos no hagan nada. Muchas gracias. Nunca ha habido voluntad de reconciliación. La reconciliación para ellos es volar la cruz del Valle de los Caídos, la más grande del mundo, y la reconciliación pasa por llamar a la estación de Atocha, Almudena Grande, aquella que decía lo mucho que gozaban las monjas cuando eran violadas por sus milicianos. Yo no entiendo qué tipo de reconciliación es esa que nos piden que aceptemos. No está en mi mente aceptar ese tipo de reconciliación. Fernando sabe mucho menos de deporte, porque él es del Barça y eso le inhabilita para hablar de ese tipo de cuestiones. Por lo demás, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos ahora al profesor, al catedrático Antonio Nadal, catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Málaga. Ha ejercido durante casi 40 años como docente e investigador de la misma, ha escrito exitosos libros de la Guerra Civil en Málaga, ha sido profesor en varios países, Rumanía, Bulgaria, República Moldava, y él se considera a sí mismo fundador arrepentido del PSOE de Málaga. Hoy el detestado, repudiado por ser un testigo muy incómodo. Él como nadie sabe lo que era el partido y él como nadie está escribiendo lo que sucedió en Málaga y el revanchismo de lo que era su organización. Profesor Nadal, muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias. Me han precedido tan brillante e insuperablemente el uso de la palabra. Muchas gracias a Javier, por el que he mantenido una intensa relación telefónica, en los últimos tiempos. Quizás
se ha hablado hoy tanto, de manera tan certera o precisa, sobre el intento, lo llamaría el intento, de organizar una concepción del mundo en torno a una ciencia, como es la ciencia de la historia. Yo soy especialmente positivo en cuanto a la posibilidad que tiene, no para gestarse, no para el origen de donde procede y al que me referiré, el problema de la historia en la actualidad, sino porque resulta imposible en el campo concreto, no solo de la teoría, porque una ciencia requiere una teoría, que es un cuerpo de conceptos, más o menos científicos para hacer el uso, un método y al mismo tiempo un objeto de conocimiento. Realmente no tienen gente. O sea, son muy malos, académicamente son muy pobres. Este es el problema. La Junta de Andalucía, la Comisión de Memoria Histórica, está constituida por una jueza para la democracia, una experta en género, dos antifascistas, cuya definición jurídica efectivamente se sale de cualquier principio, incluso de Smith, y finalmente dos profesores del PSOE, pero que por la vergüenza normalmente no existen. Y es que son muy malos, son muy flojos. O sea, hay 30 años en la historiografía española en la que se ha escrito sobre la virtualidad del heteropatriarcado aplicado a los conceptos cognitivos de la explotación de la mujer en el mundo supremo de la conciencia irrealizable, que es como el pozo sin fondo de un abismo, hojas navegadas en la noche que no se ven porque no se perciben. Entonces, son muy malos. Pueden ser muy perversos, pero para ser perversos hay que gozar de cierta capacidad teórica para poner en marcha un procedimiento. Es cierto que cuando empezamos los jóvenes profesores en 1973-74, había que desembarcar, había que sacar adelante un montón de objetos históricos que eran desconocidos en la historia. Nosotros habíamos estudiado mucho sobre Carlos IV, sobre Fernando VII, pero por las circunstancias comprensibles no habíamos llegado nunca a 1868 en España, ni habíamos llegado nunca estudiando hasta la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente había nuevos objetos de la historia a los que acercarse. Y entonces, efectivamente, hubo que recurrir a la historia del movimiento obrero, a la historia de los grandes movimientos sociales, a la historia de la República, en definitiva, a lo que es la ciencia de la historia, la variada ciencia de la historia, los distintos mecanismos que funcionan, porque la historia es causística. Por eso a mí lo de la ley de memoria democrática me trae un poco sin cuidado, porque todo esto supone cambiar un gobierno. Y eso no se sostiene ni dentro ni fuera de España. Es sencillamente ridículo. Es que no hay posibilidad. Yo que por mi provecta edad di formación del espíritu nacional, que además era voluntaria. En la formación del espíritu nacional yo leía Machado, yo leía Campos de Castilla, yo leía Miguel Delibes, yo leía Camilo José de Cela. ¿Sí? Había una diversificación que en este momento los grandiosos personajes como el actual... El problema es que yo lo conozco a todos. Y claro, el secretario de Historia de la Memoria, que era amigo mío, supongo que ya no lo será porque es obvio, todos ellos jamás estudiaron la guerra civil. Jamás. Ellos se dedicaron al republicanismo de final del siglo XVIII. Después le han aparecido 5 o 6 libros, benditos sea Dios, porque han publicado 5 o 6 libros de los que me consta no tienen ni idea. Pero claro, todos ellos tienen que hacerse de la memoria porque tienen que justificar al menos su nombramiento. Pero claro, en 1976 estábamos 2 o 3. Era cuando íbamos al archivo de la masonería y el comunismo en Salamanca y tu entrada en el archivo decía cabo de guardia, porque estaba la Guardia Civil bajo el control y te encontrabas a Martínez Bando en el archivo histórico militar.
Es decir, era un mundo donde la desorganización de los archivos se compaginaba con algo que no tienen ellos, que es la intensidad, el fervor, la obligación moral de estar al servicio de lo que entonces era la apertura de un proceso histórico que en España era completamente desconocido y que empezamos, por eso yo sé lo que es, yo sé a dónde hemos llegado porque procedemos del principio, porque abrimos una vía de conocimiento, pero al mismo tiempo que abrimos una vía de conocimiento y entramos en la vida política, teníamos un objetivo, que era la democracia. Cuando requeríamos que hubiera libertad para determinados aspectos en Cataluña, nunca supimos que estábamos protegiendo a un grupo de supremacistas catalanes ridículamente hostiles, irreparablemente estúpidos. Nunca sabíamos que estábamos recorriendo este mundo. Cuando yo que he coincidido en los sitios más desagradables del pasado con los vascos, yo he conocido a la gente de ETA con 19 años en las cárceles. No sabía leer ni escribir. Su único objetivo era estudiar euskera y estudiar cómo se tiraba una bomba superando el cuartel de la Guardia Civil, y en las cárceles nos juntábamos todos y un grupo aparte cuyo único objetivo era cómo se colocaba una bandera con el peso adecuado para que no pudiera quitarla la Guardia Civil. Y no te hablaban ni por tu nombre, porque yo era de Granada. Entonces, es que, sinceramente, aquello pasó. Y lo bueno que tiene la historia, lo apreciable que tenemos los historiadores, es que estamos obligados a manejar el tiempo, a ordenar el tiempo. Y el tiempo de la memoria se acabó. El tiempo de la memoria se acabó, porque la expresión, solo la simple idea de que una persona pueda ser detenida, valorada produce risa. Todo eso, en un momento de votaciones se cambia la estructura y todo eso desaparece de manera absoluta, siempre que se esté dispuesto a desaparecer. Y ese es, claro, es el otro gran problema. ¿Quién está dispuesto a que desaparezca este sinsentido que carece de cualquier rigor o de rigor internacional? No es posible que se hable de cualquier planteamiento y a ello se le una el epíteto de género, porque es el sujeto de la historia. El sujeto de la historia que nosotros descubrimos con toda la maravillosa verdad de la juventud sobre la lucha de clases. Aplicamos los sistemas económicos deterministas al origen del movimiento social. Y ampliamos después los grandes movimientos sociales y las ideologías y los procesos religiosos cuando la religión era el centro del orbe, de la naturaleza o de los principios morales, implicaban una aceleración al cambio histórico. ¿Cuál es el sujeto de la historia en la actualidad? De acuerdo con uno de los supuestos intelectuales o politólogos, el sujeto de la historia es un trans menor, mujer, sobre el cual hay que fundar todo un sistema social y como sujeto de la historia no es la clase obrera, no son los movimientos sociales, no son las grandes rebeliones ideológicas, son los trans. Claro, ¿es posible discutir sobre eso? No. Son muy malos. Pero ¿cómo se va a discutir sobre eso? Eso es un sujeto base de la historia cuando vibran los cañones de manera cercana, cuando siempre se lo decía a mis alumnos que somos herederos de un periodo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil, que la historia no se ha detenido, que la historia ha aparecido como una epidemia, ha aparecido como un extremo conflicto social y que Europa no es el centro del mundo. Y efectivamente, Europa no es el centro del mundo ya, desafortunadamente, y aunque yo creo que las grandes expresiones culturales que proceden de Occidente tienen que revitalizarse mucho para que podamos en un momento determinado oponernos de manera entre cultura y civilización podamos oponernos a todos aquellos elementos que procedentes de otras regiones, del Oriente, de tártaros, etc., vienen a colonizar
un sistema que es muy rico porque desde el siglo IV antes de Cristo la filosofía griega, la cultura, el Islam no ha dado nada. El Islam, entre otras cosas, porque está prohibido representar al hombre, representar la literatura, la filosofía. Occidente es la única parte esencial y fundamental sobre el que hay que extender la base para proyectarla como el símbolo de la reconciliación y verdad histórica. Yo creo que a partir de este momento y los que difunden, yo conozco los países del Este, conozco el Instituto para la Reconciliación y el debate sobre los crímenes del comunismo en Rumanía, conozco también en Polonia, conozco todas las actividades que se realizan en este campo en Bulgaria y hay que conectar a estos tanto igual con América Latina. En todos los sitios se está trabajando intensamente, pero ruego que cualquiera lea los estatutos de cualquiera de estas instituciones cuyo objetivo es mantener la memoria y estudiar mediante fuentes. Los historiadores somos prisioneros de las fuentes. Un historiador no puede decir, hubo 1000 muertos. No, un historiador tiene que decir los nombres de los 1000 muertos, si no se callan. Ese es el problema de la historia. Que la historia es una ciencia social, es la más positiva de todas las ciencias. No es sociología, que se gasta 1 millón para determinar que los españoles prefieren el jamón de pata negra al jamón vulgar. Eso no te falta gastar 1 millón. Ni son los politólogos que establecen grandes determinaciones improcedentes y absurdas sobre la democracia. La democracia en Kenia no es la democracia en Indonesia, ni en los Estados Unidos, ni el método es el que se está aplicando. Pero hay que entrar en contacto con los grupos que se dedican a asimilar trabajo y que no pretenden que en todos estos países se implante una determinada forma de ver la historia. Quieren dedicarse a estudiar la peculiar situación de España. No existe otro país en el mundo como España. No existe. Cuando yo que vengo del sur y se comprueba todavía que el único lugar de la tierra donde se veneran y se gasta la Junta de Andalucía millones, y no exagero, en las brigadas internacionales. En este momento hay 2 o 3 exposiciones en Málaga, organizadas por la Diputación del Partido Popular, el Ayuntamiento del Partido Popular, la Junta del Partido Popular, el Partido Popular en sí mismo, algunos amigos y primos del Partido Popular, un tipo muy simpático de Ciudadanos, se llama Marín, es un tío genial, porque no sabe lo que dice, es como un chiste gaditano, pero el problema es que el único sitio de Europa donde todavía se conmemora a las brigadas internacionales es en Andalucía. Y están ilegalizadas. Si uno se molesta en ver a la brigada Dundowski, está ilegalizada en Rumanía, está ilegalizada en Polonia, porque fueron instrumentos del estalinismo. Y allí nos encontramos con que las grandes verdades de la historia, yo siempre digo que necesito 1 minuto en un canal Sur, o en un periódico, o en una emisora, en cualquier sitio, 1 minuto, porque quiero plantear 2 cosas especialmente importantes y que pensaba decirlas aquí porque aquí es posible y alguien la escuchará. Ha llegado el momento de que la familia García Lorca diga dónde está el cadáver de Federico. Ha llegado el momento. Antes de que las excavaciones de género y de memoria lleguen desde Granada a los Pirineos, que pueden durar 200 siglos excavando y bien remunerados por la memoria, tienen la obligación, como pasó con Catín, como pasó con los grandes asuntos de la historia, tienen que decir ellos dónde está enterrado García Lorca. No se puede una tragedia fomentar sobre, si no una mentira, al menos una falsificación. Y hay que explicar las causas, que fueron la lucha entre la Falange y los militares, porque Federico fue a refugiarse a Granada. También con el tema de Málaga, con la salida de la carrera de Málaga a Almería, es imposible, entre otras razones, porque el problema de los medios
es que cuando se escribe un libro sobre la carrera de Málaga Almería, Canal Sur, desbordado por el antifascismo, te saca un montón de programas y dices tú, pero ¿será posible? Lo es porque es así como es y no es de otra manera. Y mientras uno no tenga el sufrimiento de Unamuno, que fue socialista, ¿verdad que Unamuno no el socialismo por la religión, o Ortega, que no se decía que era el mal visto de España junto con Unamuno y don Marcelino, y dijo que Pablo Iglesias, el mayor, era uno de los máximos personajes europeos. Ortega y Gasset. Uno no se da cuenta cuando dice que venga es monarquía, no sabe la dimensión que a los 3 meses ya hay que modificar. Los intelectuales somos a veces más peligrosos, permítase que me introduzca, más peligrosos que los políticos, porque sabemos quizás con más precisión y no estamos obligados a endulzar o a modificar nuestro mensaje. Hay otro tema que invalida lo de la memoria, y es que España es el único país del mundo donde no están desclasificados. No hay un solo documento desclasificado. Pues yo cuando voy por el mundo especialista en franquismo, digo, no. Estudioso de lo que algunos fantasmones como Presto o algunos grandes, que son estos días el ABC y el mundo, que se han convertido en una especie de... tienen una playa de historiadores, que no sé dónde han salido, pero deben ser magníficos, y claro, el primer objetivo es esa especie de anglofilia que siempre tiene que sacar a un historiador británico. En Málaga pasa igual, en Málaga centro, Gerald Brennan, la esposa de Gerald Brennan, una amante que tuvo al parecer, todo se reduce a nuestra... Menos mal que éramos los enemigos de la pérfida lección, pero pasa exactamente igual, y sacan otra vez a todos los... como si no hubiera historiadores en España. Incluso hay historiadores que no están en la memoria, no hace falta recurrir a Paul Presto, tipo absolutamente genial, al que conocía, y un día le hice la siguiente proclama, que digo, mira, Paul, creo que si yo me tirara 40 años escribiendo 24 horas al día, no conseguiría escribir lo que escribes tú. ¿Cómo lo has conseguido? La vida es así, eso es una canción, pero el problema es que no sé cómo tienes esa extraordinaria capacidad para producir libros, porque unos tenemos tirones aquí, otros tenemos que pagar a un señor para que te escriba, y no sé cómo tú consigues. Digo, yo he hecho un estudio de 40 años escribiendo a mano sin parar, y no sé cuántas horas son, nunca llegaría a la mitad de lo que tú produces. No hace falta que respondas, no, eso no tiene respuesta. Pero hay que desclasificar. Es que no sabemos nada. No tenemos ni un solo documento de los consejos de ministros. No sabemos nada del pacto con los americanos. No sabemos nada del pacto para entrar en la ONU. No sabemos nada. Y lo insólito de los memorialistas es que llegan al poder y se dedican a tirar cohetes que no van nunca al tema central. Desclasifique usted los documentos que queremos saber. ¿Qué pasó exactamente desde 1935 hasta 1975, 1976? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema? Efectivamente puede haber algún problema. Uno de ellos es la política exterior de Franco, que no están dispuestos a dejarlo que se vea. Pero la política de Franco, porque yo que tengo algunos los grandes especialistas en política exterior de Franco, algunas veces lo he llamado porque tratan de explicar la política exterior. Y cuando ven que no se subraya la parte previa a la que iban a condenar la situación histórica, de vez en cuando va a entrar la guerra. Fuerzas en los primeros. Parece como si estuvieran furiosos y de vez en cuando remiten nota. Recuérdese del fascismo. Esto que tiene que ver con la política exterior y con la falange. Es decir,
son muy malos, no tienen posibilidad de poner todo esto en marcha. No pueden poner en marcha la dinámica a través de los mecanismos de la enseñanza, porque es sencillamente absurdo y obligaría, ni más ni menos, a una batalla judicial tremenda en la que siempre predominará la libertad de expresión. Por eso, los grandes asuntos de la historia, como la salida por la carretera de Málaga-Almería, que de producirse los acontecimientos tal y como se explican, no hubiera habido menos de 40.000 muertos, hubiera sido un apocalipsis. Imaginar al Canaria, el Baleares, el Cervera, disparando bombas de 101, 120 centímetros, más la Legión Cóndor, más... Claro, ¿qué se olvida ahí? Que el responsable de la caída de Málaga fue Francisco Loro Caballero e Indalecio Prieto. Y están dispuestos a pagar, a encargar, a matarse para impedir que se sepa quién dijo para Málaga ni un fusil más, que fue Francisco Loro Caballero. Y quien sacó para favorecer al Partido Nacionalista Vasco en octubre del 36, sacó la flota republicana para la defensa de Bilbao, que fue Indalecio Prieto. Ahí se perdió la guerra, ahí se perdió el estrecho y ahí se perdió Málaga. Y para eso hay que invertir millones de euros, como se hace en Andalucía, tristemente con otro partido, para que despistar del verdadero origen de la causa. Y para ocultar que la caída de Málaga fueron ese mismo día, fueron encarcelados el subsecretario de la guerra, el jefe del Estado Mayor Central, el jefe del ejército del sur del sur de España y el coronel jefe del Frente de Málaga. Más se pidió a las Cortes, que no aceptaron, el procedimiento para procesar al diputado comunista Gaetano Bolívar, y no fue posible. Pero si se hubiera producido así, hubieran sido entre 20 y 30.000 muertos, no menos. Y analizando los expedientes que se ven en Almería, son esquirlas, rotura de piernas, lo que se produce cuando uno sale. Y abandonaron, salieron huyendo de Málaga, y cuando fue el gobernador civil, desde dónde está, han huido. Y claro, ¿quién determinó la huida? El coronel Kremlin, el que había sido enviado por la Unión Soviética. Y se oculta la gran batalla que hubo en los aires de Málaga de la Legión Cóndor contra los Policarpo 1-15, que eran entonces los ratas de los aviones mejor preparados para la lucha. Todo eso se oculta y es imposible, ¿no? O sea, es como cuando uno, como no tiene el lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo, no, vosotros, ella, andaluza, vosotras, eso se pierde el 50% del lenguaje. Necesitas un minuto para decir todas estas cosas, porque sencillamente nadie lo habla. Por eso, repito, vamos y hay que recuperar la historia. Hay que recuperar la historia. Y la historia es la diversidad de posibles opiniones que pueden existir en torno a un tema, siempre fundado sobre las fuentes. Las especulaciones son hermosas, brillantes y dignas de enfoque, pero el historiador, como siempre digo, si uno va al médico no le dice que tiene un pequeño dolor en la parte superior de la barriga, no, se llama duodenitis, no se llama un pequeño dolor. En consecuencia, hay que recuperar la historia, hay que entender que no puede. Por eso es apasionante este momento. Porque hay una vía. Los intelectuales, yo defino a un intelectual siempre por la distancia que tiene con el poder. Un intelectual tiene que estar separado del poder. No tiene que acabar como siempre, no está obligado. Pero tiene que estar separado del poder. Porque de esa forma, no es que sea un tipo molesto, pero casi. Entonces, debe estar separado del poder. Y esta línea de estar separado del poder ofrece una superioridad, porque es una palabra a toda luz irrelevante, en frases como a esta altura de mi vida, son verdaderas brutales que significan casi nada para nadie, pero todo el mundo las dice, y hay que recuperar la historia, hay que pedir la apertura de los archivos, hay que hacer con 30 años de historia prácticamente que desaparezcan, porque no hay miles de congresos donde la propia simbología te produce horror, las residencias,
los jefes o tal. Y naturalmente todo este tipo de planteamientos sencillamente lo van a intentar. Pero un mero cambio de gobierno y, no sé, si rogarle a Dios, a la Virgen del Pompillo o a la patrona de Madrid, que el Partido Popular entienda que sea... Yo te iba a preguntar, digo, el Partido Popular es que es un partido ahistórico, está fuera de la historia. O sea, es que hay miles de... ellos hablan de personal político. Tal personaje tiene más liderazgo de su interés. ¿Cuáles son las líneas que van a...? Entonces, están fuera de la historia. El PSOE está plenamente en la historia. Sabemos lo que quieren. Sabemos lo que desean. Sabemos hasta dónde están a punto de llegar. Sabemos que no tienen final. Sabemos que harían todo lo que pudieran y más. Pero es verdad que no dejan campo a la negociación. Es todo o nada. El PSOE no deja posibilidad de negociación con ella. Pero el Partido Popular tiene que entender que hace 40 años no existía el proceso de los movimientos de personas entre países, eso no existía. No existía la irrupción paritaria del género aplicado como negocio, no existían elementos nuevos en las clases sociales, eso no existía. Y el Partido Popular sigue como un remedio necesario de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito de la socialdemocracia, en el que uno requería, como en el siglo XIX, uno eran partidos de orden, que eran los conservadores, y otros eran partidos de la libertad, que eran los liberales. Es una división simple y simplona, como todo lo que suele ocurrir muchas veces en la politología. Pero el Partido Popular tiene que saber que la gente no está preocupada por quién es el líder, ha subido porque el liderazgo, es que resulta irrelevante, resulta hasta molesto, porque es que te encuentras a 250.000 periodistas, se ha mitificado, se ha parado el proceso. No, hay que hablar de líneas ideológicas, por eso los historiadores tenemos quizás una ventaja, porque estamos obligados a organizar el tiempo, no hacemos perspectivas, yo soy incapaz de predecir el futuro. Lo que sí sé es que el presente hay muchos elementos positivos, favorables, en los que la dinámica de la sociedad española está bien. Y uno de ellos es esta asociación. Yo llevo 20 años haciendo el ridículo conmigo mismo contra el género y contra la memoria. Claro, eso es posible en una región como en Andalucía, donde todos los departamentos de historia contemporánea están subvencionados, donde los libros de historia se encargan. Claro, se encargan un libro sobre Manolo Chávez, el pobre Manolo. Lógicamente, no voy a decir que Manolo se dedicaba a robar por medio país y que lo hacía sonriendo y que el hombre se equivocaba, en vez de decir Minoye decía millones, Minoye millones. Claro, entonces, que a un historiador le encarguen un libro, eso se llama como la biografía autorizada, no sirve de nada. Y por último, hay que procurar que lo que es la sociedad civil, lo que decía Gramsci, permítaseme la frase, pero es un personaje de gran interés. La lucha se elabora en este momento en el campo de las ideas, la religión, la cultura, la comunicación. No puede un líder político decir, yo vengo a hablar hoy aquí de nuevo de economía. Realmente estamos todos muy interesados por la economía. Pero la economía es una versión que se entiende en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, del proceso de reconstrucción. Por eso soy quizás, porque está prohibido está prohibida la tristeza, está prohibida venirse abajo. Los conozco, son muy malos y sobre todo
si no le pagan el billete a Madrid no viene. Quiero decir, para entenderlo. La mística, ya la pasión, la fortaleza, no es que sea una identificación del ser español, sino que es la claridad que se avecina cuando uno comprueba que la situación de la historia y de la sociedad está en peligro y estamos moralmente olvidados, políticamente convocados, aunque no pertenezcamos a ningún partido, y yo espero que la asociación lleve adelante todos los planteamientos en los que yo, lógicamente, no voy a decir modestamente, porque ahora cada vez que ya usan un montón de ministros y ya la han deteriorado, en la que yo, por mi pequeña parte, voy a colaborar, aunque yo sea naturalmente un provincial, porque cuando uno viene a Madrid, se arregla, se pone la corbata de los domingos, es algo digno de los de provincia, somos así, venimos a Madrid y es como si viniéramos como si fuera la feria del pueblo. De forma que mucho ánimo y saldremos adelante con esto y con otros proyectos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Antonio Nadal, genio y figura. Me comentan que hay libros, el que quiera adquirir libros están fuera. Vamos a terminar agradeciéndoles a todos ustedes su presencia hoy aquí, animándoles a que colaboren con la asociación, con las redes sociales, con la página web, que se pongan en contacto con nosotros. Y como es habitual, decirles lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirá Johnny. Le dijo día a día, ya saben lo que tienen que hacer, vivir día a día, y muy importante, no creerse todo lo que escuchen. Es posible que sea hasta mentira. Nos vemos pronto, amigos.